Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero saludar a todos los hermanos y los amigos que nos acompañan hoy virtualmente por medio de valga la redundancia, este medio digital. Queremos darle la bienvenida, saludarles en el glorioso nombre de Jesucristo. Ahora que iniciamos este proyecto de nuestra iglesia o comunidad cristiana virtual, queremos de que seas parte de este proyecto. Va a ser una enorme bendición para tu vida. Pues van a haber enseñanzas edificativas, también vamos a ver de qué se trata nuestra creencia, nuestra doctrina. Y así como los miembros que están aquí reunidos, también tú y tu familia son bienvenidos y son parte de esta hermosa iglesia. Bienvenidos, hermanos y amigos. Le damos gracias a Dios por la asistencia de todos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Te invito a que estés en tus pies. Vamos a leer la palabra de Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 9. Puede decir amén cuando lo haya encontrado. Yo leo para ustedes en el nombre de Jesús. Deuteronomio 6:1. Sister Ruth, God bless you. Thanks for being with us here today. Deuteronomy chapter 6 verse 1 to verse 9. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Yo leo para ustedes. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hagamos una oración en esta hora. Oremos al Dios de la gloria y digámosle: Señor, háblanos, enséñanos tu palabra. Lord, we want to know you more. Padre eterno, estamos ante ti en esta hora, soberano Rey. Te damos gracias, Señor, una vez más por esta hermosa oportunidad que nos brindas de venir ante ti, Señor, de adorar en tu templo, Señor, de adorar ante ti en tu presencia. Yo te pido, Señor, que esta palabra que has puesto en mis labios, en mi corazón, me permitas darla a tu pueblo. Habla mi vida, Señor, enséñame tu palabra, tus estatutos, habla mi voluntad, Dios. Danos palabra de vida, Señor Jesucristo, a cada uno de los que estamos reunidos, y que tu nombre sea exaltado, oh Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo el pueblo del Señor dice gloria a Dios. Puede tomar asiento diciendo amén. Como bien sabemos, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde el pseudocristianismo ha surgido de una manera loca, podríamos decirlo de esa manera, donde hoy en día todo mundo dice ser cristiano, y con tal que hayan unos cuantos aleluyas, gloria a Dios, y 3 amenes, entonces parece ser que hace sentido, y entonces pues somos cristianos. Pero yo quiero, hermanos, en estos minutos, esta breve enseñanza, volver a recordarle al pueblo por medio de la Sagrada Escritura la importancia de nosotros mantener la diferencia,
de tanto pseudocristianismo y tanta doctrina de hombre, en medio de un mundo que sufre no solamente persecución de la sana doctrina, porque esta Biblia sigue siendo ilegal en más de 56 países del mundo, nosotros mantener bien en claro nuestra doctrina y nuestra postura en cuanto a la Sagrada Escritura de Jesucristo. No solamente el Antiguo Testamento, pero las Sagradas Escrituras, donde nos habla acerca del Maestro en los Evangelios. Precisamente leíamos aquí en Deuteronomio capítulo 6 la importancia de nosotros no solamente aprender y retener esta sana doctrina, esta palabra, sino de compartirla con las diferentes generaciones. Yo soy parte de una generación que nos han colocado los mileniales, pero más que nos pongan un título, más que nos coloquen un label o un rótulo que diga este es milenial, yo tengo la responsabilidad de compartirle a mi generación lo que la palabra me enseña, lo que un día se me fue dado a mí, y de no diluir la palabra a mi gusto, a mi parecer, por tratar de acomodar, o tal vez, y permítanme lo digo de esta manera, por comprometer mi doctrina, ver la iglesia más llena, por comprometer mi creencia, lo que sé que es verdad, solamente por agradar al hombre. No, hermanos, tengo la responsabilidad de predicar a Jesucristo, a este que murió y resucitó al tercer día, y que viene pronto por una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga, una iglesia santa, pues la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este credo, esta palabra tan antigua pero tan vigente hasta el día de hoy, marca en nosotros una resolución permanente de que no vamos a ceder a lo que algunos piensen o otros presenten, sino que en medio de tanto conocimiento, pero tan poca obediencia, nosotros seguimos y seguiremos, continuaremos siendo la iglesia de Jesucristo, la iglesia del nombre de Jesús. Hay algo espectacular, hermanos, algo sobrenatural en nosotros llevar este título y de saber de que no somos la única iglesia salva, pero que sí somos pocos los escogidos. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Siéntase usted, hermano, privilegiado de estar en ese grupo que dijo el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ye are a chosen generation. You are a chosen lineage. There is priesthood and royal blood in your veins. As the song so nicely put it, there's a city that calls me by name. There's a city that calls me by name. There's a future that runs through my veins. Hay una ciudad que me llama por nombre. Esa ciudad no se encuentra en esta tierra. Esa ciudad no se encuentra en este ámbito terrenal o natural, humanístico. No, esa ciudad, aleluya, está en el más allá. Cuando un día se pase lista, ahí hemos de estar. Por eso hay un futuro que corre por nuestras venas, iglesia. Hay un futuro eterno que corre por nuestras venas, iglesia. Ese futuro, hermanos, nos dice todos los días: aguanta, permanece, sigue. No te dejes persuadir. No te vayas a la derecha ni a la izquierda. Mantente, conságrate. Sigue, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí el ser humano coloca fronteras y coloca límites, pero Dios, aleluya, el creador de la vida, el dador de todo bien, de toda buena dádiva, el Señor nos tiene una
ciudadanía preparada, hermanos, para estar con Él en la eternidad. Vale la pena nosotros no dejarnos persuadir por cualquier basura o doctrina que venga por ahí, por cualquier viento, y que tú digas: sí, me parece que suena bonito. No, hay poder en Jesús. Somos la iglesia de Jesucristo, somos la iglesia del Señor. Somos una iglesia que nos guardamos puros, nos guardamos limpios para nuestro novio. Somos la esposa, somos la redimida, somos la paloma. Yo quiero hablarte acerca de la divinidad de Dios. La palabra divinidad significa esencia o naturaleza propia de Dios. When we speak about divinity, we are referring to the essence or to the proper nature of God. That's what divinity means. Eso es lo que la palabra divinidad significa. Nosotros en nuestra cultura muchas veces escuchamos la expresión, especialmente de las damas, y lo digo con todo respeto, con todo, que las damas tienen un dicho, bueno, y algunos hombres, ¿no? Pero se escucha muy raro de un hombre, pero los hay. Y la expresión: ay, está divino, ay, está divina, esos zapatos están divinos. Y es como que parte de nuestra, como de nuestra fraseología, nuestras expresiones. Pero la verdad es de que cuando nosotros usamos esa palabra, tenemos que entender que se está hablando, se está refiriendo a algo sobrenatural, algo que no nos cabe a nosotros. La divinidad de Dios, o la esencia o la naturaleza propia de Dios, es una que nosotros en nuestra mente finita, Dios en su inmensa misericordia nos ha permitido solamente parte. Imagínense, un porcentaje pero bien limitado para nosotros comprender o entender los misterios de nuestro Dios. Con todo y eso, el ser humano llega ante esta escritura y dice: verdaderamente Dios es único, verdaderamente Dios es inmutable. La naturaleza, la divinidad de nuestro Dios, la esencia de Dios, es una esencia que Él no puede dividirse. El ser humano trata de dividir a Dios. El ser humano categoriza a Dios: Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el griego la palabra espíritu, la palabra para espíritu es pneuma. Y los griegos trataban de apartar lo que es los títulos, digámoslo de esa manera, y le ponían inclusive un cuarto que es la esencia de Dios, interpretando entonces de que pneuma viene del sentir de que Dios no puede ser limitado o estar limitado a un cuerpo humano. Por ende, no le dan la naturaleza divina que Dios merece por medio de Jesucristo. He ahí parte de la diferencia de nosotros los unicitarios con los unitarios. Los unitarios tienen un parecer, tenemos similitud en nuestra creencia, pero ¿por qué nosotros no somos unitarios? Porque los unitarios no le dan ese lugar que Dios merece. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Jesucristo no solamente es una manifestación o una segunda parte dentro de un Dios. No, Jesucristo es Dios. Por eso el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe de quienes son los patriarcas. Viene Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, de ese linaje, pero Jesucristo viene a ser Dios por encima de todo. Por eso luego dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen visible del Dios invisible. No podemos ver a Dios sin ver a Jesucristo. No podemos entender la naturaleza de Dios si no vemos a Jesucristo. No podemos entender el carácter de Dios si no vemos a Jesucristo. Pero gloria a Dios, porque cuando hablamos acerca de la divinidad del Señor, no nos estamos refiriendo solamente a una esencia o solamente a una parte ahí como que alejada
un concepto de lo que Dios es. No, Dios es un Dios personal. Dios es un Dios, hermanos, que, y me disculpan, hermano, estoy sudando esta fiebre. Pero quiero compartirles lo que tengo en el corazón y si tenemos que hacer 2 enseñanzas para cubrir todo el tema, vamos a hacerlo. Si es importante nosotros parar y preguntarle al texto, bueno, ¿por qué si la palabra nos dice de que Dios es único? ¿Por qué el ser humano a través de las edades ha tratado de dividir a Dios? Las escrituras revelan claramente cuál es la naturaleza de Dios. En el hebreo la palabra ruach es la misma que en el griego neuma, que se trata del espíritu. Los hebreos, cuando se referían a la esencia de Dios, usaban la misma palabra para referirse al viento que no se veía, pero se sentía. Pero eso no significa entonces de que nosotros podemos tener el descaro, y lo digo, hermanos, con todo respeto, pero es un atrevimiento de nosotros dividir a Dios y presentarlo a la manera que a nosotros nos conviene. ¿Me entienden? Se lo pongo de otra manera: buscar a Dios solamente cuando estás enfermo. Se lo pongo de otra manera: buscar a Dios solamente cuando no viene el cheque. Sino de buscar a Dios día y noche, en las buenas y en las malas. Saber de que Dios es el dueño de mi vida. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Estamos, hermanos, viviendo tiempos donde la sana doctrina, la gente tiene comezón de oídos. Pero la Biblia me dice de que Dios es espíritu y es necesario que los que adoren a Dios adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Mire lo que dice la palabra del Señor en Juan 4:24. Libro de Juan capítulo 4 versículo 24. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and truth. So the Hebrew word for spirit here is ruach. In the Greek it's pneuma, but it's not speaking of a different entity apart from God. It's speaking about the true nature and the divine nature of God. That God is indivisible. We read it and we say it and we proclaim it. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Y lo decimos en los colegios aquí de Norteamérica, una nación bajo Dios, para indivisible, para justicia y libertad para con todos. Y hacemos un respeto a la bandera. Pero estamos viviendo en un país donde hay un contraste tan tremendo, porque nos hacen decir eso en las escuelas, pero la manera que presentan a Jesucristo en este país, gloria a Dios, porque según en el 2008 la mayor parte de este país se considera cristiano. Imagínese usted, pero somos el país en la actualidad con más muerte de infantiles. Tenemos el aborto, el porcentaje de aborto más alto en todo el mundo. Pero somos cristianos porque nos pusimos el título. Mira lo que dice la palabra del Señor. Te invito a que abras la palabra de Dios en Primera de Juan 4:12. Porque muchos que dicen, no, pero pastor, usted tiene que entender que Dios sí es divisible. No, la naturaleza de Dios es que Él es indivisible. He's indivisible, He's immutable, He never changes. El escritor a los hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Es parte de la confianza que tú y yo tenemos, de contar con un Dios que permanece igual. El ser humano hoy está contento, el día de mañana está enojado. Hoy está triste, mañana melancólico y luego alegre, pero Dios no cambia. Mira lo que dice Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué dice el siguiente versículo? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Dios, en que nos ha dado de
No nos ha dado de sus espíritus, de su espíritu. Entonces vamos a ver 4 características de la divinidad de Dios. La primera, siendo Dios no solo existe, sino que está en todas partes. Por lo tanto, es omnipresente. Dios no solamente existe, sino que está en todas partes. Recuerde usted la raíz de lo que significa el nombre Jehová, que es el autoexistente, el que existe por sí mismo. Y luego Jesús viene a cumplir la función de Jehová en el Nuevo Testamento, porque Jesús significa Jehová salva. Y entonces hace sentido lo que el profeta decía cuando dijo: yo mismo estaré presente. I will be among them a God, their God, and they will be my people. And who showed up? Jesus, the second person of a Trinity? No, the one undivided God, the only God, el único Dios. ¿Quién se apareció? Jesucristo indivisible. Yo seré entre ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, Él es omnipresente porque está en todas partes. Usted no le atribuya esta característica al enemigo. He escuchado conceptos raros de algunos cristianos que dicen: no ores a voz alta porque el enemigo va a escuchar tu oración. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso son dogmas humanas, eso son doctrinas de hombres. Ore a voz callada o en silencio porque el enemigo escucha su oración. Eso no es verdad. Cuando yo oro, yo tengo una comunión íntima con Dios. Y allí no hay espacio para que el enemigo, y que se atreva a escuchar. Y es bueno que escuche algunas veces, porque cuando un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo está en tremenda comunicación con Dios, más le vale que ni se aparezca, porque le toca que salir como un perro herido. Entienda, hermano, de que Dios sí está en todas partes, el diablo no. Pero hay cristianos que actúan, miren lo raro de esto, como si el diablo estuviera en cada esquina y Dios en la iglesia el domingo. No, Dios, cuando yo salgo de este lugar, va conmigo, me acompaña en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde yo estoy, el Señor va conmigo. Él es omnipresente. Ahora, segundo, Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. No hay cosa alguna que se le escape a Dios. Él es el verdadero sabelotodo. Y gloria a Dios por eso. Porque en el momento que yo comienzo a confiar en mi propio conocimiento, ya comienzo a depender menos de Dios. Cuando yo comienzo a confiar en mi propio conocimiento, oiga bien, ya necesito menos de Dios. Pero qué bueno es mantenerme cerquita a Dios y decirle: Señor, pues yo creo que es así, pero ¿qué crees tú, Padre? Dios, yo pienso que es así, pero muéstrame tu voluntad, Señor. Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Satanás no. Satanás, recuerde, tiene problemas mentales porque Dios le aplastó la cabeza. Simple y sencillo. Hay gente que no le gusta ese comentario, pero es la verdad. Recuerda lo que dice la primera profecía en Génesis 3:15. Dice: ella te herirá en el calcañar y tú le estriparás la cabeza. ¿Y cómo le estripó la cabeza Jesucristo a Satanás? Muriendo en la cruz del Calvario. Mientras celebraban las huestes de maldad, según ellos el triunfo más grande en toda la historia, no se daba cuenta de que verdaderamente era el golpe más bajo y más tremendo que Jesús le estaba haciendo a las huestes de maldad, muriendo en la cruz. Lo exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Imagínense, lo dejó he exposed them. 3, para Él no hay nada imposible. Él es todopoderoso. Vuelvo a decir, hermanos, para Él nada es imposible. Él es el todopoderoso. O sea, que Él es omnipresente, Él es omnisciente y Él es todopoderoso. Ahora mire también, Dios es invisible. Ahí mismo, bueno, vamos al versículo anterior de primera de Juan 4:12. Él es invisible, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dios es omnipresente, omnisciente, todopoderoso,
y aparte de eso es invisible. Nadie le ha visto jamás, pero un día le vamos a ver tal y como Él es. Estos atributos de Dios lo hacen diferente a cualquier otro ser. Pero sobre todo Dios, oiga bien hermano, amigo, iglesia del Señor, sobre todo Dios es amor y vida. Dios es un ser infinito en extensión y absoluto en atributos. Es insondable y es maravilloso. Mire lo que dice Salmo 139, 7. Aquí no necesitamos el agua bendita o la rosa milagrosa o la potencia de los 7 mares. Aquí no necesitas andar con un pie de conejo en tu bolsillo. Lo único que necesitas es el poder de Jesucristo, el poder de Dios, el Espíritu Santo en tu vida. Dios en tu vida, porque recibir el Espíritu Santo es aceptar completamente a Jesucristo en tu vida. Y mire lo que dice Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mire lo que dice el 8. Vamos al 8. Es interesante. Next verse, please. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Mire lo que dice el 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Señor, hermanos, está en todas partes. El Señor todo lo puede, todo lo conoce. El Señor es no solamente invisible, es insondable, es maravilloso. El Señor es amor y vida. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra Elohim en la antigüedad, nos damos cuenta simplemente que es un asunto lingüístico. La Biblia en el libro de Génesis presenta a Dios. Elohim es la palabra que usa en Génesis capítulo 1. Inmediatamente el lector en Génesis 1, versículo 1, se da cuenta de que esa palabra Elohim significa Dios poderoso en la creación. De que nos encontramos con una frase que ha tenido consecuencias teológicas. En el principio creó Dios. La palabra Dios es traducido de Elohim, que es de la forma plural, y ha dado pie a una discusión sobre la pluralidad de personas en la divinidad, pero no es el caso. Aunque bien la palabra Elohim puede ser un plural de lo que es Dios, no se está refiriendo a lo que es diferentes dioses. Analicemos la palabra por unos minutos. Elohim se traduce Dios en nuestra Biblia, indica estos atributos. Oiga bien, porque los estudiosos de la Biblia dicen, no, pero es que Elohim habla de dioses, no de Dios. Sí, pero lo que ellos no se dan cuenta es que no se está refiriendo a dioses o a personas, se está refiriendo a los atributos de Dios. Es decir, de que si encontramos una pluralidad dentro de la palabra Elohim, no la vamos a encontrar respecto a Dios en su divinidad, sino respecto a los atributos de Dios. Por eso, hermanos, esos argumentos así facilitos por ahí como de ¿cómo le llaman? Al cotton candy, al dulce algodón. No venga con eso, usted venga con palabra. Cuando los testigos estén tocando, usted con toda confianza abre y le diga, hey, disculpa, pero a mí me han enseñado que yo soy el verdadero testigo de Jehová, porque yo testifico de las grandezas de mi Dios. Pero hay gente que le tiene miedo, hermanos, y le manda a la niña, dígale que yo no estoy. No. Se refiere a los atributos, no a las personas de Dios. Grandes estudiosos de la Biblia como Calvino han ridiculizado la idea que esta palabra apoye de alguna manera la creencia en personas divinas usando las siguientes escrituras, y vamos a verlo. Jueces 6:31. Luego vamos a ver Segunda de Reyes 1:2, Zacarías 11:4,
Luego Zacarías 12, 13 y 14, 5. Vámonos a Jueces 6, 31. Y Jehová respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con él que derribó su altar. Y ese Dios está en minúscula. Mire lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes 1:2. Alabanzas a Jesús. Estamos en escuela dominical en esta mañana. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Volvemos a ver otro ejemplo ahí. Mire lo que dice la palabra del Señor en Zacarías 11:4. No está hablando acerca de las personas divinas de Dios. Se refiere a otros dioses ajenos a lo que es nuestro Dios. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza. Mire lo que dice la palabra del Señor en el 12:13. Los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Semeí por sí y sus mujeres por sí. Y vámonos a la última cita, que es el 14:5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. O sea que no solamente en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento hace referencia a Dios como a Jehová como uno. No es una pluralidad de las personas dentro de un Dios. Se refiere, si algo, es a la pluralidad de los atributos de Dios. Veamos la palabra. La forma plural de Elohim ha dado pie a mucha discusión, y la idea exótica, es decir, fantástica, de que hace referencia a la Trinidad de personas de la divinidad, difícilmente encuentra ahora algún seguidor entre los eruditos. Se refiere a lo que los gramáticos llaman el plural de la majestad, que es lo que le he venido diciendo, el plural de los atributos. Yo puedo ser padre, puedo ser hijo, puedo ser esposo, pastor, puedo, como ustedes bien saben, tengo diferentes funciones. Usted también es trabajador, es esposo, es esposa, pero yo no me puedo referir a usted en una manera plural, porque usted es único, usted es una persona independiente. Pero yo sí puedo referirme a usted como de una manera plural, describiéndola o describiéndolo a usted. Y eso es importante que veamos, hermanos, y tengamos bien en claro cuando hablamos acerca de la divinidad de Dios. Porque cualquiera viene y nos envuelve y nos dice: bueno, y es que aquí y acá, y no, y verdad, como que hace sentido. No, hay poder en Jesús. Tenemos que tener bien en claro nuestra doctrina. Vamos a ver la palabra Echad. Echad, la concordancia de Strong define esta palabra diciendo: como numeral significa uno, como ordinal significa primero, también significa solo, cada uno, un hombre, una vez, solamente. En sentido figurado significa uno cuando expresa solidaridad, como un solo hombre, o también expresa unidad como un ejército. No es posible ni aceptable creer que Echad quiere decir una unidad compuesta, porque no es cierto. Es decir, de que cuando vemos la palabra Echad en la antigüedad, nos damos cuenta que referente a Dios significa el primero, el único y el que por sí mismo existe. No hay otro. Es fácil nosotros estar de acuerdo con toda esta terminología en una iglesia pentecostal unida del nombre, pero qué bueno es nosotros defender allá nuestra doctrina,
donde hay tanta cosa que nos llega a nuestros oídos, de que Jesús no es Dios, de que Él es la segunda parte de un Dios que obra de una manera multifacética. No, hermanos, mire Daniel 10:13, vamos a leerlo. Ahí usa esta palabra, pero no como una unidad de diferentes personas obrando en uno. Mire lo que dice la Biblia referente a Miguel en Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí hay un ejemplo perfecto de esta palabra y no se está refiriendo de que Miguel está dividido en 2 o 3 o 4. Se está refiriendo precisamente de que él es uno, no en unidad, sino como un solo ser. En ese caso hablando de Miguel. Lord God says, but the prince of the kingdom of Persia withstood me 120 days. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. It is speaking about Michael, not as a collective unit, not as a collective effort to try to make one as a whole. No, it's speaking about him and his attribute as being only, as being self-sufficient. Even more so for our God. Aún más cuando se trata de nuestro Dios. Porque la gente sí que venera y le tiene respeto a los ángeles, pero oír y obedecer la palabra de Dios ya es otro asunto. Pero Dios, que se me presente un ángel, que venga Miguelito, Señor, que venga Gabrielito, Señor, ese ángel del amor. No tienes ni idea lo que estás pensando. Ahora, yo tengo, hermanos, unas preguntas y voy a sacar, ya estamos a mitad de la enseñanza, y voy a hacer las preguntas, y las mismas preguntas tienen la respuesta, y es dentro del mismo tema, y vamos a sacar el resto de la enseñanza para ver estas preguntas comunes dentro de la divinidad de Dios, para que nos queden claras unas cosas. Hemos visto de manera introductoria nuestra vértebra, como la dice nuestro anciano, la unicidad de la unicidad de Dios, la manifestación de Dios en carne, Jesucristo, Dios sobre todas las cosas. Desde el principio, Génesis hasta Apocalipsis, Dios es uno, ¿verdad? Es la vértebra de nuestra iglesia, de nuestra creencia. Si bien el Espíritu Santo es un tema importantísimo, la unicidad de Dios también, hermanos, porque nos habla acerca de la naturaleza de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces vamos a ver unas preguntas comunes que muchas veces los cristianos de hoy en día dudan, y hay cosas que tal vez no están claras. Y quiero que en cualquier momento que hacia el final vamos a tener un espacio, si alguien tiene una pregunta con relación al tema, pero vamos a hacer estas preguntas. Unas son bien sencillas, otras preguntas son un poquito más complicadas, pero vamos a responder y vamos a darle espacio a esta parte porque es de mucha importancia. Primero, ¿aparece la palabra Trinidad en la Biblia? No. The word Trinity does not exist in the Bible. It's nowhere to be found. The essence of God by nature is that He's indivisible. God cannot be divided. God is only, He is exclusive. He is one of a kind. That is my God. Do you know? ¿Menciona la Biblia que hay 3 personas distintas en la divinidad? No. Por ningún lado vas a ver que hay 3 personas. There is nowhere in the Bible that you'll find that there are 3 distinct people working inside one God simultaneously. It does not exist. No existe. Well, wait a minute, Pastor. What do you mean? The Father, the Son, the Holy Spirit? Yes, there. No, but then you would have to include the burning bush, and you'd have to include the cloud in the desert, and you'd have to include the angel of God, and you'd have to include all of these theophanites that don't make sense. There are attributes. There are figures in titles of God, but they're not a different God in of themselves. So if we look at Scripture in a very logical way, we find out that from Genesis to Revelation, there's only one God.
Si vemos la palabra del Señor en un sentido bien lógico, de una manera bien clara, nos damos cuenta que Génesis y Apocalipsis es el mismo Dios. Jesucristo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He's given all authority. He's God above all things. 3. ¿Se refiere la Biblia al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Sí, sí se refiere, porque nuestro Dios es Padre, nuestro Dios es Hijo y nuestro Dios es Espíritu Santo. De decir eso a decir de que nuestro Dios son tres, it's a long stretch. Does the Bible refer to God as the Son, the Father, and the Holy Spirit? Yes, it does. But it's a far-fetched concept for us to then go and say that our God is three gods working in one. No, it's the same God. Amen. The same God. That's why Jesus looks at Philip and says, Philip, so long have I been with you, and thou knowest me not? Who has seen me has seen the Father. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y luego dice la palabra del Señor en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. And then the word of God says in John 10:30, the Father and I are one. Mire, vamos a la segunda, a la cuarta pregunta. Cuando Mateo 28:19 usa los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿está queriendo decir que hay tres personas separadas y distintas en la divinidad? No. Esos títulos se refieren a tres oficios referentes a la divinidad en relación con la humanidad. So when we look at the Father, the Spirit, the Father, the Son, the Holy Ghost, yes, they're referring to our God, and glory to God for that. But they're not referring to three distinct gods. It's only one. Oh, yeah, hear Israel, our Lord, our God is one. Sí se refiere al Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero desde el principio le recuerda a Dios por lo que es, se me fue la palabra ahorita que usan en el hebreo, que es es el credo de ellos, y eso está bien metido. Por eso la Trinidad no le hace sentido al judío que practica el judaísmo, porque ni en el judaísmo se ve la Trinidad. Y no solamente me refiero a la Trinidad, me refiero también a los que creen en dos o cuatro, o que creen en uno pero no le dan la divinidad a Dios por medio de Jesucristo, que piensan que Jesucristo solamente, como piensa el Islam, que Jesucristo solamente fue un profeta. Eso no es así. ¿Usa la Biblia la palabra tres en referencia a Dios? Solo hay un versículo en la Biblia donde se menciona el Padre, la palabra en lugar de Hijo, y el Espíritu Santo. Ese versículo concluye diciendo: estos tres son uno. Entonces, does the Word of God have in its findings, or does it mention Father? Does it mention God as a third person, or in three people, or in three persons inside of the Bible? There's only one part of the Bible that refers to Father in the Word instead of Son. But at the end of the verse it says, and these three are one. Hemos entendido que eso es parte de nuestra creencia y la defendemos no porque nos hayan lavado el cerebro, pues no solamente nos lavaron el cerebro, nos lavaron todo, el corazón que estaba lleno de cucarachas. Gloria a Dios por eso. Pero también, hermanos, no solamente es que lo sigamos así, sino que hemos entendido de que esta palabra es viva y eficaz y de que nuestro Dios es único. Ahora, ¿usa la Biblia la palabra para referirse a Dios? Sí, muchísimas veces. Does the Bible use the word one to refer to God? Yes, many times. Zacarías 14:9, vamos a leer unos versículos, si alguien lo tiene. Zacarías 14:9, otro hermano que tenga Malaquías 2:10, Mateo 23:9, Santiago 2:19 y Gálatas 3:20. Así es. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Siguiente cita, Malaquías 2:10.
Sí, amén. No tenemos. Gracias, hermana. Si no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Hay muchas escrituras que se refieren a Dios de manera singular. La siguiente cita. Mateo 23:9, creo que dije. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién vive? Ya es su nombre. Aleluya. Sí, amén. Así es, aleluya. Y vamos a leer Santiago 2:19. Así es. ¿Tú crees thou believest that there is one God? Thou doest well. The devils also believe and tremble. También los demonios creen y tiemblan. Por eso, como dijo alguien, eso del ateísmo es bien raro, porque ni aun los demonios bajaron o llegaron tan bajo, porque aún el demonio cree que Dios existe. Y Gálatas 3:20. Así es, gloria al Señor. Entonces sí, la Biblia sí usa muchas escrituras para hablar acerca de Dios con referencia a la palabra uno o una, o porque Dios es único. ¿Se puede entender el misterio de la divinidad? Sí. Vámonos a Romanos 1:20, Colosenses 2:9 y Primera de Timoteo 3:16. Porque hay gente que dice, no, hermanito, es que eso es tan confundido. Usted nomás alabe, no se preocupe. No, es que eso es igual, hermano. Usted ama a Dios, sí, yo también amo a Dios. Bueno, adoramos al mismo Dios. Venga, cantemos juntos. No, el pueblo perece por falta de conocimiento. O sea que sí se puede entender el misterio de la divinidad de Dios. Y cuando la Biblia dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que grandes y ocultas que tú no conoces. No significa que las cosas de Dios están ocultas. Oiga bien, no significa que las cosas de Dios están escondidas. Quiero dejar eso bien en claro, porque aquí vamos a ver unos versículos que nos ayudan a ver. Lo que se refiere a la palabra del Señor es lo siguiente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a la iglesia. ¿Qué cosa hay más grande aparte? O sea, ¿qué supera? ¿Qué supera? ¿Qué otro tema? Que alguien me diga otro tema o otra parte de la Biblia más grande y más misteriosa que el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué cosa más grande y oculta hay que el Evangelio de Jesucristo? O uno dirá, los ovnis, los extraterrestres. Otros dicen el Leviatán. Otros Bigfoot. Otros dicen no hay, hermanos. Lo más grande que existe es el Evangelio de Jesucristo. Entonces la palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Claro, tú clamas al Señor y lo que no te hacía sentido y Él no te había revelado, ahora te lo revela. Pero no porque te reveló un misterio que nadie en el mundo sabe sino a ti. Eso es peligroso. Cuando un hermano venga donde usted y le diga, es que Dios me dijo, póngale la lupa, porque eso sí que se presenta. Ahora, de que Dios puede hablar, claro que Dios puede hablar, pero ninguna palabra profética ha sido de interpretación humana, dice la Biblia. O sea, de que si esa palabra no es para edificación del pueblo, o verdaderamente no alinea o armoniza con el Evangelio de Jesucristo, póngale duda.
Porque no es que, oh, te clamé, Señor, entré en 40 días de ayunos y ahorita el Señor me reveló algo a mí únicamente que ninguna otra persona en el mundo sabe. No, lo más grande y lo más misterioso que existe es el Evangelio de Jesucristo. Claro que sí, Dios te puede revelar cosas ocultas dentro del Evangelio, como tú entender bien de A a Z la unicidad de Dios. Dios te puede revelar también lo que es qué sé yo, el tema del Espíritu Santo, y tú lo puedes predicar y defender bien y todo, pero no significa que las cosas de Dios están como que escondidas y tú tienes que descifrar un código y como que entrar y oras 3 veces acá y todo para que el Señor te lo revele. No, no podemos entrar en eso se llama superstición. Lo que sí es verdad es de que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Y lo que sí es verdad es de que cuando el pueblo del Señor pide y clama, el Señor revela. Pero hay muchos que reciben revelación, mas se quedan conformes con eso y no piden iluminación. ¿De qué te sirve la revelación si Dios no te ilumina? Porque la revelación vendrá para que tú tengas el conocimiento, pero la iluminación vendrá para que Dios te muestre qué hacer con ese conocimiento. Porque hoy en día hay mucho conocimiento y poca obediencia. Te puedes sentar a hablar. El otro día estaba viendo un documental y mi espíritu chocaba con el documental y todo parecía estar en orden, pero y le digo a mi esposa, algo no está bien con esto. ¿Te acuerdas? Y lo pausé y me fui al internet a averiguar acerca del documental. Claro, la persona que lo estaba presentando lo presentaba de una manera muy profesional, muy diplomática, pero es una atea. Imagínense, una atea graduada de teóloga. Porque hay gente que para ellos esto es conocimiento, y tú te puedes sentar a hablar con un borracho y el borracho te sale evangelizando a ti porque tiene más conocimiento que tú. Eso no significa que tiene iluminación, pero que cuando tú clamas a Dios, Él me responde y me muestra cosas grandes y ocultas que yo no conozco. O sea que ahora me revela y me ilumina y me permite poner por obra su palabra, para que cuando yo me sienta a hablar con el mormón, el testigo de Jehová, el borracho, el ateo, el agnóstico, sea quien sea, el Señor me ha revelado su palabra, me ha iluminado su palabra, y yo puedo ahora, hermanos, esto es algo glorioso, algo hermoso. Créame que yo estoy aquí luchando con mi garganta, pero si me tengo que quedar afónico lo hago, hermano, porque esto es delicioso, saber de que Dios todavía responde, que Dios todavía revela, que Dios todavía ilumina, que Dios toma el tiempo para enseñarme, para mostrarme su palabra. Oh man, that's powerful. Eso es poderoso, hermanos. Entonces usted no tome los versículos fuera de contexto pensando que usted va a recibir una revelación de algo misterioso. Dios me reveló que los extraterrestres sí existen. No, estás clamando mal, o mínimo al Dios de mi salvación no estás clamando, porque eso no es lo que se refiere a lo grande y lo misterioso. Isaías, Jeremías, Moisés, Zacarías, Malaquías, Jonás no alcanzaron a entender el evangelio como tú y yo lo entendemos. Imagínese el privilegio tan grande que tenemos nosotros. Hebreos capítulo 11 dice eso al final. Dios no se los dio a ellos, pero nos lo dio a nosotros. Y Moisés se mantuvo viendo al invisible. Para que tú ahorita clames por cosas misteriosas, no, métete en la palabra. Y en la palabra Dios te va a revelar y te va a iluminar cosas grandes. Yo me hice la pregunta, ¿qué es más grande aparte de mi Dios y de su evangelio? Nada. ¿Qué es más? No, o sea, si usted va a venir conmigo un argumento, sí, pastor, mire, tráigame la Biblia y vamos a verlo por la Biblia. ¿Qué es más grande que el evangelio? Pablo dice estas palabras: grande es este misterio. Está hablando de la mujer y está hablando del hombre. Y yo llego aparte y digo, sí, es que es grande. Yo algunas veces no la entiendo a ella, ella no me entiende a mí. Verdaderamente, Pablo, le diste en el punto, es grande el misterio. Pero Pablo mismo me calla y me dice, mas yo digo esto refiriéndome a Cristo y la iglesia. Entonces uno dice, wow, si algunas veces las mujeres o los hombres somos complicados para entender las cosas de Dios, hermanos, sí, están ocultas para quienes no quieren buscar, pero para los que quieren indagar, hermano, métase en la presencia de Dios,
Métase en ayuno y en oración. Métase a buscar al Espíritu Santo. El Señor no solamente le da conocimiento, sino que el Señor entonces le ilumina y le muestra. Y usted pone eso por obra, hermanos. Vamos a ver esos versículos porque se puede entender el misterio de la divinidad. Muchos cristianos hoy en día dicen: no, deje así. Vamos a alabar. Alabaré. Y se puede alabar y todo está bien. No, usted no pregunte eso, más allá lo entenderemos. No, Él nos lo dejó aquí para que lo entendiéramos aquí. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer la Biblia. Abre las escrituras en Romanos 1:20. Sí, amén, hermana. Así es. En otras palabras, tú necesitas sabiduría, pídesela a Dios. Necesitas entendimiento, pídeselo a Dios. Paremos un ratico. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Sigamos con el siguiente versículo en español, el 21, hermana, por favor. Ya vamos terminando en esta hora, nos quedan unos minutos. Romanos 1:21. Amén. O sea que el misterio de la divinidad de Dios sí se puede entender, sino que no vayas a caer tú en los que cayeron los del 21. Y otra porción dice: Dios los entregó a pasiones desordenadas. No quisieron darle gloria a Dios, ahora le dan gloria a los cuadrúpedos. Usted ve la gente celebrando el año del dragón y el año de la vaca y el año de la gallina. Ridículos, hermanos. Se ven, no quisieron darle gloria a Dios, ahorita le dan gloria no a Dios, entonces lo dan a un animal, a reptiles. Pero las cosas, dice el versículo 20, que no se entendían de Dios o no eran reveladas, se ven claramente por las cosas hechas. Por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, de que por la fe entendemos haber sido creado el universo, porque es por fe. Y la fe sí que es importante, porque Efesios 2:8 también lo dice, 2:9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Vamos a la siguiente cita, que es Colosenses 2:9 y luego Primera de Timoteo 3:16. Yes, amén. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, yo lo he dicho antes, if you can take the entire essence of God and put it all in one body, it would be in Jesus. The Bible says, for in Him dwelleth all, not part, or not the second part of a Godhead. No, in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Porque en Él habita corporalmente no parte, sino toda la plenitud de la deidad. Mire lo que dice el versículo 10. Look at verse 10 says. Necesitamos apurarnos con las citas de allá en multimedia, por favor. Gracias, mi hermana, pero rapidito. 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. And ye are complete in Him, not in them. Not ye are complete in them. Talking about one God. Está hablando de un Dios. Ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vámonos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido.
Así es, gloria al Señor Jesús. Veámoslo en inglés. And without controversy, great is the mystery of the godliness. Ese es un misterio que vale la pena pedirle. Hay gente que ora, Dios mío, revélame si los dinosaurios existieron. Dios mío, revélame si los extraterrestres son verdad. Hermanos, Dios mío, muéstrame el misterio de la piedad. Muéstrame el misterio, revélame el misterio de tu divinidad. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, and believed on in the world, and received up into glory. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿qué? Fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Sí podemos defender nuestra doctrina. No tenemos excusa. Somos una iglesia bien cimentada en la verdad de Jesucristo. Y esa iglesia va a seguir creciendo. Hoy vemos aquí 78, 80 personas. Pero esto no se va a quedar así. Cuando seamos 100, 150, 200, 500, pero el fundamento va a seguir siendo sólido. Porque el fundamento es Jesucristo. See, the foundation is immovable because the foundation is Jesus Christ. When a church has a foundation in the principles of Jesus and the values of Jesus, then there is nothing that can prevail against the church of Jesus Christ. Pero cuando una iglesia no toma el tiempo para cimentarse bien sus raíces en la Sagrada Escritura, entonces cualquier viento de doctrina viene, cualquier creencia, y la gente se deja mover. No somos una iglesia que conocemos nuestro pasado y entendemos nuestro futuro. Es importante saber de dónde vienes para saber hacia dónde te diriges. Voy a abrir este espacio para cualquier pregunta o duda que haya con relación a la palabra del Señor que hoy se dio. Vamos a terminar hasta ahí. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si alguien tiene una pregunta, Ya no quiero ser igual.
viva en tu voluntad. Quiero que me ordenes mi vida. Doy sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi caminar. Siempre viva en tu voluntad. Siempre viva en tu voluntad. Siempre viva en tu voluntad. Gloria al nombre de Jesús. A ti te damos la gloria y la honra, Señor. Ven con nosotros al lugar de nuestros descansos, Señor. Acompáñanos siempre, Señor Jesucristo, a estar constantes, Señor, en tu presencia, mi Rey. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, que hicieron presencia en este lugar. Bendice a nuestro pastor, Señor Jesús. Derrama de tu presencia, Señor Jesús, siempre, Señor, en esta semana. Protégenos, Señor, y llénanos de tu sabiduría, de tu presencia y de tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Te doy
Hermanos, Dios les bendiga. Cualquier hermano que esté en ayuno y en oración, pedimos el favor que pase aquí al frente. Van a entregar el ayuno, la oración.